Saludos mi gente, bienvenidos a Lucha Legítimamente, te habla Edward. En el día de hoy vamos a estar dando seguimiento a la doctrina de la Trinidad. La última vez que estuvimos hablando de la Trinidad, estuvimos dándole un enfoque filosófico y buscando esas herramientas para poder dejarle saber a la gente lo que Dios ha revelado de sí mismo es suficiente para creer en Él y es suficiente para poder decir, ok, puedo relacionarme con Él. Dios se ha revelado en la Escritura por medio de la Trinidad. Es decir, Dios se ha dado a conocer de manera trina. Y nosotros tenemos las herramientas filosóficas para poder explicarlo. Y eso fue lo que tratamos la vez anterior. Estaba diciendo de que para poder explicar a Dios, en resumen, es un ser, tres personas. Un ser, tres personas. Y eso tiene que quedar bien claro. Un ser, es decir, lo que es Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable, eterno, trascendental, y quién es ese Dios, o sea, la persona de Dios. Y en ese ser divino hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pese a que ellos tienen sus personalidades y sus roles como personas, en la misma esencia divina, y ellos tres, como esencia divina, son uno, pero tienen particularidades como personas. Pese a que es difícil de entender porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados de ver a un ser de una persona, Dios es un ser particular, eterno, inminente, preexistente, todopoderoso, omnipotente, que existe en tres personas de manera eterna, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene su rol personal, no solamente en la historia, sino en la eternidad, en quién es Dios en sí mismo. Hoy vamos a ver la evidencia bíblica de la Trinidad. Hoy vamos a tratarlo de manera bíblica, teniendo en mente de que Dios es un ser en tres personas. Entonces, la Trinidad es una doctrina bíblica de manera progresiva, pero es plenamente bíblica. La Biblia habla de un ser divino, pero que dentro de ese ser divino hay una pluralidad de personas. Y desde la antigüedad la gente ha tratado de explicar la divinidad de diversas maneras y han puesto nombres y atributos a esa divinidad. El problema es que nosotros en nuestra naturaleza caída hemos dado una interpretación errónea de lo divino. Esta divinidad por nuestra cuenta usualmente terminamos haciendo ídolos. ¿Qué pasa? La Biblia revela quién es este Dios y quién son sus personas. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de un Dios trino. Además de la evidencia bíblica, vamos a ver también la evidencia extrabíblica y el pensamiento judío intertestamentario del Segundo Templo. Es decir, ese periodo después del exilio, después del último profeta y también antes de Jesús. Ese periodo intertestamentario donde Dios hizo silencio, se desarrolló ciertas maneras de poder explicar a Dios y la pluralidad de este ser divino. Entonces vamos a ver que este concepto de un Dios, de este ser de tres personas, tiene raíces hebreas. Esto cambia luego de que el templo se cae y el cristianismo, pese a que se quedó con esa idea judía de la pluralidad de Dios, el judaísmo, para distinguirse del cristianismo, lo deja a un lado. El cristianismo en sí, y lo quiero decir desde ahora, no inventó la Trinidad, sino que la reveló con las escrituras hebreas y la desarrolló en el Nuevo Testamento. Lo que era un debate para el judaísmo, no un debate, sino cómo explicar esa pluralidad de Dios. El Nuevo Testamento le dio nombre a esa Trinidad, a esas tres personas de Dios. Entonces, desde el principio vemos la Trinidad en la Biblia, especialmente cuando nos crea a nosotros. Dice Dios en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, uno, plural, al hombre, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego, en Génesis 11:7, en el evento de la Torre de Babel, dice, ahora pues, Dios hablando, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Las sugerencias de este pasaje han sido dos. Plural de majestad, es decir, que las palabras plurales de Dios son indicadores de su majestad y realeza. El problema es que esto es una sugerencia anacrónica porque el Antiguo Testamento no utilizaba esa convención literaria porque no existía. O sea, no decían su majestad es un rey.
ni nada por el estilo. Simplemente se le rendió honor, pero no utilizaban este término de su majestad. Es un concepto básicamente moderno. Eso no es una convención literaria que los hebreos utilizaban. La segunda sugerencia para interpretar estos textos de donde Dios aparece como uno, pero habla como tres o dos, es que Dios está hablando del consejo divino, es decir, Dios y los ángeles. El problema es que si Dios está creando al hombre y a su imagen y semejanza y está utilizando ángeles que son criaturas, esto implicaría de que nosotros somos imagen y semejanza de los ángeles y de Dios. Y esto sería un problema ontológico. O sea, no somos completamente de Dios, sino que también somos parte de los ángeles. Y la Biblia es bien clara en torno a nuestra naturaleza. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios y no somos a imagen y semejanza de los ángeles. Y eso es algo que debemos pues un hincapié porque está en juego nuestra naturaleza o la interpretación de nuestra naturaleza. Entonces, otro pasaje en Génesis, especialmente Génesis 18 y del 16 al 18, es que hay un evento de Génesis 18 al 19 que Abraham ve estos tres seres divinos o estos tres Elohim, pero solamente a uno le dice Adonai. Este varón se queda y los otros dos se van para Sodoma y Gomorra a salvar a Lot. Y mira lo que dice el Adonai en lo que está hablando con Abraham. Y Jehová dijo, ¿cubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Luego de eso, vemos que en Génesis 19:24, como el clímax de la historia, dice, y esto es bien claro, y lo había mencionado anteriormente durante este pasaje en la divinidad del Mesías, trae relevancia también en lo que es la Trinidad. Génesis 19:24. Entonces, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea, Jehová hace llover o manda a Jehová de los cielos a que mande fuego y azufre. Hay uno declarando juicio y hay otro ejecutando juicio, pero solamente hay un Dios. Entonces los hebreos y los judíos del segundo templo estaban como que, ok, y hay un solo Dios, pero al parecer hay dos figuras divinas aquí, ¿qué estamos haciendo con esto? Y este pasaje le rompe la cabeza a, a los rabinos, no solo, especialmente luego de que el templo se cae, es como que, ¿cómo vamos a explicar esto? Pero aquí vemos una pluralidad divina. Aquí vemos ya desde el Antiguo Testamento, especialmente desde el primer libro, desde Génesis, que Dios tiene más de una persona actuando en su nombre y utilizando su nombre. A pesar de que hay otros ejemplos como en Éxodo, Deuteronomio, especialmente Josué, en torno a la multiplicidad de Dios, Isaías tiene unas secciones bastante particulares. ¿Por qué? Isaías 42:1 dice, Dios hablando, de nuevo, Dios hablando, he aquí mi siervo, yo le sostendré, está hablando Dios de que va a enviar al Mesías, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu. Jehová Dios hablando del Mesías, que le va a poner su espíritu y él traerá justicia a las naciones. El único que puede traer justicia a todas las naciones es Dios. Y aquí Dios está enviando al Mesías a traer justicia a las naciones y le va a poner su espíritu. Ya hay una actividad trinitaria. También dice, yo hablé, le llamé y le traje, por tanto será prosperado en su camino. Acercaos a mí y oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde lo que eso se hizo, allí estaba yo. Ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Jehová, el Señor y su Espíritu. Jehová, el Señor, y este es el Mesías hablando, y su Espíritu. Y es básicamente Dios hablando por medio del Mesías, pero diciendo que Dios Padre lo envía y que el Espíritu también lo envía. O sea que dentro de Dios, dentro de Jehová, hay tres personas interactuando y en el Antiguo Testamento se ve de manera implícita en estos pasajes. La única manera de tú poder explicar de por qué Dios está hablando en sí mismo es porque Él es más de una persona. No hay que darle tanta vuelta ni o sea, está bien claro aquí. Posibles objeciones cuando vemos estos pasajes y obviamente falsa información. Y es que el judaísmo moderno, o la gente utiliza el judaísmo moderno para decir que los judíos del Antiguo Testamento no sabían que Dios tenía más de una persona. Y eso es falso porque vemos constantemente de que desde los patriarcas hasta los profetas están viendo una manifestación multipersonal de Dios. Otra objeción que he escuchado, otra como que excusa que he escuchado para
no culpar tanto al judaísmo moderno o judaísmo rabínico, es que los fariseos tenían miedo de ser castigados por idolatría, por eso rechazaron a Jesús por decir que era Dios. Sí, Jesús fue rechazado y crucificado por afirmar ser Dios, pero los fariseos no tenían este problema. El único problema que tuvieron ellos es que un tipo de Nazaret estaba afirmando ser Dios y estaba afirmando ser el Mesías. A ellos no les gustó la persona que estaba afirmando ser el Mesías, pese a que había evidencia. Y que los judíos creían que Dios era uno. Y eso es mentira. Sí creían en uno como esencia, pero sí tenían un concepto multipersonal de Dios. Y vamos más adelante a tratar esto. Y que la Trinidad vino con el cristianismo. De nuevo, el cristianismo le dio nombre a las personas del ser de Dios, pero ya estaban revelados en las escrituras hebreas. Y estas son objeciones que no solamente vienen del judaísmo, también vienen del Islam. Los musulmanes también tratan de decir este tipo de cosas y vamos a ver que en el judaísmo temprano, del segundo templo, incluso debates dentro del judaísmo rabínico, vemos que estos pasajes están mostrando que hay una multiplicidad en el ser de Dios. Entonces, el monoteísmo se defiende, o la manera en que ellos ven el monoteísmo se defiende con Deuteronomio 6:4, que dice Jehová uno es, y que Isaías 45:5 dice, fuera de mí no hay Dios. Y ellos ven esto como un monoteísmo absoluto. El hecho de que Dios sea uno en esencia y tres en persona no implica que haya una contradicción. Y vamos a ver también de que el ángel de Jehová hace una distinción divina. Éxodo 3, 2 al 6, vemos que el ángel de Jehová aparece, pero luego el texto dice que el que estaba hablando era Dios. En Josué 5, 14 al 15, vemos el príncipe del ejército de Jehová y que recibe adoración y santifica el lugar donde le está hablando Josué. Y esto no es una criatura común, y esto es una manifestación divina personal. ¿Por qué? Porque Josué se le está arrodillando y él acepta la adoración. Pero Daniel le da nombre a este ser o a esta persona de Dios o esta persona divina que está a la diestra de Dios y que es príncipe de Dios. Daniel aclara la identidad de este segundo Jehová como el hijo de Jehová mismo que se sienta a la diestra del anciano de día, el hijo del hombre. Este segundo Jehová es el príncipe, según Josué 5, 14 al 6 que acabamos de decir, Isaías 9, 6, y la diestra de Dios, el ángel de Jehová que salvó al pueblo de Egipto con la diestra de Dios. Él era la diestra de Dios. Solo Dios se sienta en el trono de fuego y solo Dios viene en las nubes para poder salvar y juzgar. Y ambos, tanto el Hijo del Hombre como el Anciano de Días, son es Dios. Entonces, estos pasajes donde vemos a dos personas interactuando en el ser divino era algo bien obvio dentro del judaísmo. Deuteronomio 6, volviendo a él, dice que esto sería lo que mata el monoteísmo o mata la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Este es el Shema. En hebreo dice, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Elementos clave aquí. Yahweh, Jehová, es el nombre del pacto, el nombre personal. Eloheinu, nuestro Dios, que es la forma plural. O sea, el nombre Elohim ya de por sí es una palabra singular y a la misma vez plural. O sea, el verbo es singular, pero es una forma plural. Ya de por sí el nombre Elohim implica de que este ser divino es multipersonal. Aunque los Elohim, es decir, los ángeles, también tienen este nombre, pero de todos los Elohim solamente hay uno que es supremo. Y esto puede indicar de que hay un Elohim que solamente es digno de ser adorado, que porta el nombre personal del pacto y que indica que hay una unidad en acción y dentro de ese Elohim hay una complejidad interna. O sea, no prueba que es la Trinidad, pero sí la pone en discusión. Echad, que es uno, y aquí está el punto, Echad no siempre significa una unidad absoluta, sino una unidad compuesta. Cuando el verbo Echad, uno, se utiliza en la Biblia, se utiliza en Génesis 2:4, donde se hace al hombre y a la mujer una sola carne. En Esdras 6, 2:64, Shad se utiliza para la congregación. Y este texto no cierra la persona, el ser de Dios, en una sola persona, sino en una multiplicidad de personas. ¿Por qué? De nuevo, porque Shad es un compuesto o es uno, pero que se utiliza como unidad compuesta. Y Elohim es una palabra singular que indica un plural.
Y es la misma palabra o el mismo nombre que se le da a Dios cuando está creando el hombre a su imagen y semejanza. La mejor manera de explicar estos textos o este pasaje es que Dios es uno en esencia, Dios es uno, pero que es una unidad compuesta. Dios tiene más de una persona en su esencia. ¿Qué no dice Deuteronomio 6:4? No enseña que Dios sea una sola persona. Eso el texto no lo está diciendo. Y que no haya una distinción interna. O sea, que dentro de Dios no hay una distinción interna de personas. Solo afirma que hay un monoteísmo, que solamente hay un solo Elohim que merece ser adorado y que este Elohim, este Dios, existe de manera plural. Entonces, Deuteronomio 6:4 establece la esencia de las personas. Es un solo Dios y el Nuevo Testamento revela a las personas que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece como una persona divina, según Isaías 42:1. El Padre le habla a su siervo, o sea, al Mesías, y pone sobre su siervo, el Mesías, su espíritu. Isaías 48:16. Jehová me envió el Mesías y su espíritu, sujetos relacionados de manera eterna y explícita. Ahora vamos a lo que se conoce como el monoteísmo complejo en el judaísmo del segundo templo. Y voy a hablar de las dos potestades en el cielo. Yo había hablado de esto anteriormente cuando estuve defendiendo la divinidad del Mesías y algunos textos antiguos que hablan como una figura divina junto a Jehová que comparte autoridad, trono y gloria, algo que solamente Dios puede tener. Y vemos los ejemplos de Daniel 13 al 14 y las dos figuras, el anciano de día y el hijo del hombre. Y ambos están en una esfera divina, similar a los textos de Génesis, que Dios está actuando con más de una persona y está haciendo cosas que solamente Dios puede hacer por medio de dos personas y se ven intercambiables. Y ambos portan el nombre de Jehová como esencia. Otra cosa que dentro de la literatura judía existía era el logos o la sabiduría como entidad divina. ¿Por qué? Porque según Proverbios 8, la sabiduría al parecer suena preexistente. Y un texto no canónico, pero sí parte de la literatura judía, que era Sabiduría de Salomón, especialmente de los capítulos 7 al 9, habla de que la sabiduría es la encarnación de Dios. Y tenemos que entender de que estos pasajes o esta literatura es precristiana, pero judía. Filón de Alejandría, un filósofo judío, dice que el logos era el mediador divino. El logos, es decir, el verbo, para el judaísmo del segundo templo era preexistente, era la sabiduría de Dios misma creando. Y tercero, era la acción activa de Dios. Era el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, no es un segundo Dios independiente, pero sí una distinción real dentro de la deidad. Dentro del judaísmo del segundo templo, dentro del judaísmo clásico, hay una multiplicidad dentro de Dios. El nombre de Dios como presencia personal, los textos como Éxodo 23 del 20 al 23, que el nombre de Dios habita en el mensajero y tiene autoridad divina para poder perdonar pecado y para hacer juicio, algo que solamente Dios puede hacer. Y esto refleja una hipóstasis, o sea, una función divina, no un antropoformismo, que es utilizar categorías humanas para explicar a Dios, no. Es una manifestación claramente divina. El ángel de Jehová en el pensamiento judío, que habla como Dios, identificado como Dios y recibe adoración, y no habrá visto simplemente como un ángel creado como los demás ángeles, sino que encaja con la manifestación personal de Dios, con una manifestación mediadora de Dios, donde podemos ver la gloria de Dios, pero no es Dios por completo, en el sentido de que no es toda la gloria de Dios, sino una persona que está intercediendo de manera poderosa por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no perezca. ¿Qué pasa con el judaísmo posterior? Y es que el judaísmo rabínico, especialmente la rama farisea, que fue la que sobrevivió luego de la destrucción del templo, después del siglo I, el judaísmo rabínico, en reacción al cristianismo, rechaza la idea de los dos poderes y la pluralidad de Dios y declara herejía a cualquier distinción interna, porque el cristianismo ya había identificado a Jesús como esa segunda figura divina y el Espíritu Santo como esa tercera persona divina. Reaccionaron al cristianismo quitando su tradición judía. Eso es lo que la gente no sabe. Eso es lo que la gente obvia hoy en día pues no tienen conocimiento y está bien. Para eso estamos tratando de explicar la Trinidad. En el Nuevo Testamento la Trinidad está completamente revelada. Pese a que no utiliza la palabra Trinidad y un ser de tres personas y están constantemente interactuando de manera explícita. En el bautismo de Jesús, el Hijo es bautizado, el Espíritu desciende como descendió para darle orden a la creación en Génesis 1 y el Padre habla. Hay tres personas
simultáneamente hablando. Y estamos viendo la deidad del Hijo. El Verbo era Dios, como Juan 1:1, Filipenses 2:6, Hebreos 1:8, y la deidad del Espíritu. Hechos 5, del 3 al 4, mentirle al Espíritu es igual que mentirle a Dios, como Ananías y Zafira hicieron. O sea, no mintieron a los hombres, le mintieron a Dios. Y Pedro está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y entonces también vemos la gran comisión. Y esta es la más que me da curiosidad, porque uno conoce la gran comisión, pero nunca se da cuenta de lo asombroso que es. Dice Mateo 28:19, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, di a ser discípulos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una esencia, tres personas. En el nombre singular de Dios, al igual que en el nombre de Jehová, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las fórmulas trinitarias que ustedes pueden ver en sus Biblias, les sugiero que lean 2 Corintios 13:14, 1 Pedro 1:2, en la carta de Judas, versos 20 al 21, y Apocalipsis 1 del 4 al 7. Apocalipsis 1 del 4 al 7, Juan, en su visión, ordena a la Trinidad en el orden litúrgico del templo, en vez del orden teológico que nosotros estamos acostumbrados. Dios Padre, es decir, es el que era y que ha de venir, era donde estaba el arca del pacto. O sea que primero empieza con Dios Padre, que es el lugar santísimo, y que es el que era y que ha de venir. Luego Dios Espíritu en el lugar santo del templo, donde estaban los candelabros, el aceite y los panes de la proposición, que era lo que proveía el Espíritu, y era la unción que se le daba a los profetas, al rey y al sacerdote. Y los candelabros, según Zacarías y según luego Apocalipsis, no solamente es el Espíritu Santo, sino es el pueblo de Dios, pero el Espíritu Santo llenando al pueblo de Dios. Los candelabros llenan al pueblo de Dios, ungen al pueblo de Dios y están en el lugar santo indicando la presencia del Espíritu Santo. Y por último, Dios Hijo habla de Jesucristo, el testigo fiel, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre y que murió en lugar de nosotros para darnos libertad. Deja al Hijo a lo último porque el Hijo representa el patio, el altar de sacrificio, donde el sumo sacerdote hacía el sacrificio, o sea, mataba el cordero para luego traer su sangre y ungir con la sangre o salpicarla en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios para poder ofrecer expiación por el pueblo. La Trinidad en Apocalipsis, pese a que es de orden litúrgico, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo, está aludiendo al templo como una exhibición trinitaria de Dios. El templo mismo en el Antiguo Testamento refleja la Trinidad de Dios. Y Juan simplemente lo da por sentado en Apocalipsis. Lo vemos también en la creación. La Trinidad es la creación, el Logos, verbo, palabra activa de Dios, como Juan 1, del 1 al 4 dice, cuando Juan está hablando de que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan está aludiendo a Génesis 1 al 3 para afirmar la actividad trinitaria en la creación. El Padre habla al crear, el Hijo es la palabra que Dios está utilizando, creando, o sea que cuando Dios habla, el Hijo inmediatamente actúa, y el Espíritu merodeando y dando armonía a lo creado, como merodio, como paloma, cuando Jesús fue bautizado. Estamos viendo que en la creación había una actividad trinitaria, porque cuando Dios habla, Dios Padre habla, Dios Hijo actúa. Cuando Dios habla y el Hijo actúa, el Espíritu procede a dar vida y ordenar lo que el Padre y el Hijo están creando. Cuando la palabra logos se utiliza, usualmente es cuando dice la palabra de Jehová vino a mí, que se le apareció a los patriarcas y a los profetas, y siempre fue el ángel de Jehová. Y cuando la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se utilizan logos como si la persona de Dios misma o la palabra de Dios misma fuese una encarnación. Pero Juan le adjudica esa palabra de Jehová, que se la adjudica al ángel de Jehová, a Jesús mismo. Vemos que la Trinidad está por toda la Biblia. Y como conclusión, el Dios verdadero es trino. No hay tres dioses, no hay un Dios solitario o un unicitario. Y no hay simples modos temporales. Dios no toma modo de padre para manifestarse. No, 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 no. Es un solo Dios eterno en esencia que subsiste eternamente en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, como podemos ver, la única manera de que Dios exista, la única manera que nosotros podemos darle sentido a Dios es que Dios es una Trinidad. Y como había mencionado anteriormente en el video pasado, es necesario que Dios sea trino. Porque si nosotros fuimos creados
a imagen y semejanza de Dios y nosotros portamos estos atributos comunicables de amar, de hacer justicia y de ser sociales, y la Biblia dice que Dios es uno, pero hay evidencia clara y contundente de que ese Dios es multipersonal, pues hace sentido de que nosotros como humanidad seamos personas diferentes que nos queramos relacionar y ser compatibles el uno al otro. La humanidad es el mejor ejemplo de la Trinidad, porque somos una humanidad, múltiples personas. Dios es un Dios en esencia, tres en persona, que no necesitaba crear, pero decidió crear para poder amarnos como Él siempre se ha amado en sus tres personas en la Trinidad. La razón por la cual Dios es trino es porque ama y decidió amarnos eternamente. Hay un solo Dios y tres personas que te aman. Y eso debe ser de eterno consuelo para todos nosotros. Eso sería todo. No se olviden de suscribirse, denle en el canal, denle a la campanita y compartan este video. Vamos a seguir, como siempre digo, como el lema de lucha legítimamente, a expandir el reino, un argumento y una reflexión teológica a la vez, para que podamos expandir ese reino de Dios, podamos compartir el evangelio a otras personas y poder darle sentido a nuestra fe cristiana. Bueno, mi gente, eso sería todo. Se me cuidan.